Un cordial saludo a todos ustedes. Estimados señores y señoras, el tablero político entre Rusia y Ucrania acaba de experimentar un terremoto sin precedentes. En solo 7 días, lo que se consideraba la fortaleza económica del Kremlin se ha convertido en un montón de cenizas humeantes. Esto ya no son enfrentamientos aislados, sino una campaña total cuidadosamente calculada para asfixiar el sustento de la maquinaria de guerra rusa. En el video de hoy vamos a analizar la semana infernal en el mar Báltico, donde Ucrania logró lo que las sanciones occidentales no pudieron hacer durante años. Esta guerra no solo se libra en las trincheras, está ardiendo justo en la infraestructura energética clave. ¿Podrá Rusia recuperarse después de perder miles de millones de dólares cada semana? ¿O este es el comienzo de un colapso irreversible? En el flujo feroz de la guerra, una semana a veces puede sentirse tan larga como una década, donde cualquier cálculo estratégico puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Para Rusia, los últimos 7 días no han sido diferentes a una pesadilla palpable. Convirtieron las expectativas de una economía petrolera en recuperación en un montón de cenizas humeantes bajo la presión de los ataques de largo alcance de Ucrania. Lo que estamos presenciando es realmente una semana infernal para el Kremlin, cuando los logros acumulados durante tanto tiempo han sido arrebatados sin piedad por los golpes directos a las arterias económicas. En solo una semana, Ucrania logró lo que las sanciones internacionales tardarían años en alcanzar, dejando a Rusia atónita entre los escombros. Todo empezó a empeorar a finales de marzo, cuando se difundió la información sobre un ataque a gran escala al puerto Ust-Luga en la costa del Báltico. Este no es solo un puerto común, sino un supercomplejo de petróleo y gas, con una capacidad de procesamiento de hasta 700,000 barriles de petróleo exportados cada día, sin contar otros productos estratégicos como granos, fertilizantes y carbón. Atacar este lugar equivale a asestar un golpe mortal a la red de exportación de la región del Báltico, que representa hasta el 40% del total de las ventas de petróleo de Rusia. Para el señor Putin, esto no solo son malas noticias, sino que es un desastre estratégico. Viendo el panorama completo, el evento a finales de marzo no fue un ataque aislado. Eso fue como un signo de exclamación desafiante que concluyó una campaña de una semana dirigida tanto a Ust-Luga como a otro puerto importante, Primorsk. De hecho, esa fue la 4ª vez en una semana que los drones ucranianos atacaron Ust-Luga. Esta presión constante envía un mensaje contundente a Moscú. Las infraestructuras de petróleo y gas, que antes se consideraban intocables, ahora solo son blancos fáciles. De hecho, no solo son objetivos. Ucrania ha demostrado que pueden atacar estos lugares cuando quieran. Primorsk también sufre el mismo destino amargo con ataques incesantes, creando una serie de días oscuros que los rusos sienten que no tienen fin. Según los informes de análisis, la campaña de ataques a los puertos bálticos de Ucrania comenzó el 23 de marzo con ataques que parecían aislados. Muchos pensaron que esto solo era una reacción momentánea ante el hecho de que Rusia aprovechaba el caos en Medio Oriente para sacar provecho, pero la realidad lo ha demostrado. Por el contrario, en el primer día, explosiones consecutivas sacudieron Primorsk e incendiaron los tanques de combustible en este puerto. Cabe señalar que cuando opera a plena capacidad, Primorsk puede almacenar más de 900,000 toneladas de crudo y cientos de miles de toneladas de productos derivados del petróleo. Lo que comenzó como un ataque menor, rápidamente se convirtió en una campaña a gran escala, con una magnitud e intensidad que superaron cualquier escenario de contingencia previsto por Rusia. El orgullo de los sistemas de defensa rusos fue aplastado cuando los drones ucranianos cruzaron cientos de millas, esquivando las redes de fuego antiaéreo o simplemente entrando en puntos ciegos mortales para sembrar el caos. Después de una semana llena de violencia, Moscú tuvo que enfrentar una dura realidad. Todo en terminal occidental de Ust-Luga y Primorsk está en llamas. Las cifras estadísticas lo dicen todo.
3 tanques de combustible en West Teluga fueron completamente destruidos durante el ataque del 29 de marzo, convirtiendo 90.000 toneladas de petróleo en cenizas. Unos días antes, otro ataque también arrasó con 5 tanques con una capacidad de 150.000 toneladas, y al mismo tiempo alcanzó a 3 barcos de carga de la flota fantasma que estaban anclados en el puerto. Los daños en Primorsk también fueron igual de graves, lo que obligó a Rusia a ordenar la suspensión total de la carga y descarga de petróleo varias veces durante la semana pasada para apagar el fuego y evaluar los daños. De hecho, tomará varias semanas e incluso meses de mantenimiento para que estos puertos marítimos vuelvan a su capacidad original. Incluso cuando comiencen las reparaciones, la amenaza de nuevos ataques seguirá presente, ya que no hay garantía de que Rusia pueda detener futuras oleadas de drones. La paralización de la flota de petroleros es la prueba más clara durante la semana más intensa de la campaña. Solo 4 barcos cargaron en Primorsk en comparación con los 10 habituales, lo que equivale a una disminución del 60%. En Uсть Luga, la situación es aún peor, con una disminución de hasta el 80%. Como consecuencia inevitable, los ingresos petroleros de Rusia se han desplomado sin frenos, pasando de un promedio de más de 4 millones de barriles diarios a tocar fondo con solo 2.3 millones de barriles. Esta es una pérdida dolorosa en el contexto de que los precios mundiales del petróleo están aumentando debido a las fluctuaciones geopolíticas en Irán. En lugar de aprovechar la oportunidad para llenar las arcas, Rusia tiene que ver cómo sus ingresos son estrangulados. Específicamente, aunque el precio del crudo ruso ha subido a más de $73 por barril, los ingresos de la última semana de marzo solo alcanzaron 1.44 mil millones de dólares, una caída de más de $1.000 millones en comparación con la semana anterior. Este es precisamente el objetivo al que Ucrania apunta: eliminar los recursos financieros que el Kremlin utiliza para operar su maquinaria de guerra. Rusia solía tener esperanzas en un salvavidas económico cuando las sanciones occidentales mostraron lagunas y los precios de la energía subieron rápidamente. Sin embargo, Ucrania cambió las reglas del juego con ataques precisos y persistentes. Lo que Moscú esperaba cosechar ahora está ardiendo bajo el fuego enemigo en los puertos del Báltico. En solo 7 días, Ucrania hizo que la economía rusa, que apenas mostraba un poco de esperanza, volviera rápidamente al camino del colapso. Aunque las sanciones occidentales ya habían debilitado en parte la capacidad de Rusia para hacer la guerra, con pérdidas estimadas en unos $100.000 millones hasta agosto de 2025. Pero son precisamente los golpes directos a esta arteria energética los que han provocado el cambio más inmediato y devastador en el tablero geopolítico actual. Al observar el panorama general de este enfrentamiento, vemos una verdad sumamente dura. La cifra de $100.000 millones en pérdidas, después de más de 3 años de sanciones, parece ser solo un pequeño rasguño en comparación con el enorme flujo de dinero que Rusia obtiene de la energía. Se ha producido una dolorosa paradoja cuando solo en 2024 los ingresos por petróleo y gas de Moscú alcanzaron los $235.000 millones e incluso aumentaron ligeramente en comparación con el año anterior. Estas cifras son como un balde de agua fría para los esfuerzos de Occidente, ya que Rusia solo ha perdido menos del 4% de sus ingresos en comparación con el periodo anterior a la pandemia mundial. Entonces, claramente, las medidas de protección económica no han producido los resultados devastadores que Ucrania esperaba. Por el contrario, esto le ha permitido a Putin mantener una fuente financiera abundante para sostener la maquinaria de guerra. La aparición de la flota fantasma, en la que el Kremlin ha gastado más de $14.000 millones para construir, es la clave que permite que el flujo de petróleo ilegal siga circulando silenciosamente por todo el mundo, creando un problema persistente para los responsables de la política internacional. Aunque las sanciones parecen muy impresionantes en los medios y de hecho han tenido ciertos efectos, la realidad muestra que su implementación aún no ha alcanzado el nivel necesario para quebrar la voluntad del adversario. En ese contexto, el estallido de las campañas Epicve
y Sorin-León, en Irán, aunque muestran el poderío absoluto de Estados Unidos, accidentalmente se han convertido en un salvavidas para la economía rusa. El caos en el estrecho de Hormuz, causado por las tácticas asimétricas de Irán, ha elevado directamente los precios mundiales del petróleo, convirtiendo la preocupación global en una sonrisa triunfante para la élite en Moscú. Solo en las 2 primeras semanas, desde que estalló el conflicto en Irán, Rusia rápidamente se embolsó cerca de $7.000 millones provenientes de combustibles fósiles, registrando un crecimiento del 14% en comparación con el mes anterior. Esta es una ganancia inesperada que no estaba en ningún cálculo y que va directamente al tesoro para financiar las campañas militares en Ucrania. Lo más trágico para los esfuerzos de sanción es que, a finales de marzo, el petróleo ruso ya no se vendía a precios reducidos, sino que incluso se vendía a un precio más alto que el del mercado internacional debido al impacto en el suministro desde la región del Golfo. De estar descontado en $12, el petróleo ruso de repente cambió de rumbo y llegó a ser más caro que el petróleo del Mar del Norte, hasta en $4 por barril, una bofetada directa a las políticas de tope de precios. En medio de esta situación tan crítica, una decisión muy polémica por parte de Estados Unidos causó conmoción en la opinión pública. Washington relajó temporalmente una parte de las sanciones contra los barcos de transporte rusos hasta el 11 de abril para calmar la subida de los precios del petróleo. Aunque esta es solo una medida temporal, ha enfrentado una fuerte oposición por parte de los líderes europeos. El primer ministro alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron no dudaron en criticar este paso como innecesario y sin fundamento, preocupados de que incluso una pequeña concesión pueda sentar un precedente peligroso para levantar las sanciones en el futuro. Desde el campo de batalla, el presidente Volodymyr Zelensky también ha emitido una advertencia contundente durante su reunión con Macron, diciendo que este relajamiento podría ayudar a Rusia. Un total de $10.000 millones destinados a la guerra, una acción que va en contra de los esfuerzos por buscar la paz. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que pronto pondrá fin al caos en Irán en las próximas semanas, para Ucrania, cada segundo de retraso se paga con sangre. Sin resignarse a ver cómo el adversario se beneficia de las brechas políticas, Ucrania decidió imponer sus propias sanciones a su manera, utilizando drones. Esa es la razón por la que los puertos de Ust-Luga y Plymouth se convirtieron en objetivos ardientes. Al controlar hasta el 40% de la capacidad de exportación de toda Rusia, estos 2 puertos están siendo fuertemente atacados por Ucrania en una campaña de largo alcance sin precedentes. Los analistas geopolíticos, como el experto Boris Aronstein, han tenido que admitir que lo que ha sucedido en la última semana es la amenaza más grave para las exportaciones de petróleo de Rusia desde que comenzó la guerra. Ucrania ha demostrado su capacidad para atravesar las defensas antiaéreas y atacar objetivos vitales, algo para lo que Rusia aún no ha encontrado una solución efectiva después de varios días de bombardeos. Estos ataques aéreos no solo causan daños materiales, sino que también son un mensaje estratégico dirigido a Putin. Las arterias económicas de la región del Báltico podrían quedar paralizadas permanentemente. Si en las 2 primeras semanas de la operación Epic Tinto Rusia pudo regocijarse con enormes ganancias, ahora, cuando los puertos clave están al borde de ser eliminados, esos $7.000 millones corren el riesgo de disminuir drásticamente, empujando al Kremlin hacia una crisis inminente justo en su retaguardia. Hagamos un cálculo fatalista sobre lo que acaba de suceder. Cuando el 40% de la capacidad de exportación desaparece, los ingresos petroleros de Rusia no solo disminuyen, están cayendo en picada. Si tomamos como referencia los $235.000 millones de ingresos por petróleo y gas en 2024, la pérdida de los puntos estratégicos en el Báltico reducirá esa cifra a solo $141.000 millones. El verdadero significado aquí no son solo cifras frías en una hoja de balance. Los ataques aéreos de Ucrania han demostrado que la economía rusa puede recibir golpes mortales en tan solo una semana.
Imagínate si estos ataques continuaran durante un mes o incluso un año, qué tan aterrador sería el panorama. El mar Báltico, que solía ser tranquilo, podría convertirse en una zona de fuego, donde ningún capitán de un petrolero, en su sano juicio, se atrevería a llevar su barco. Eso significa que decenas de miles de millones de dólares serían drenados del presupuesto de guerra de Putin, y esta historia terrible aún no termina ahí. Hay otra sombra que se cierne: Siberia. Si Putin piensa que el desastre en los puertos bálticos ya fue una lección, se va a horrorizar cuando se dé cuenta de que Ucrania está conectando los eslabones para derribar todo su sistema económico vital. Según los análisis de United, los dos puertos marítimos, Ust Lugar y Crimos, en realidad son solo los puntos finales de una enorme cadena de suministro de petróleo desde Siberia, que incluye el oleoducto Druzhba y dos refinerías estratégicas, Kishinev-Kelsit y Zagorsk-Labov. En total, estas instalaciones son responsables de 2.6 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa casi un tercio del total de las exportaciones de petróleo de toda Rusia. Ahora, con Ust Lugar y Crimos paralizados, el oleoducto Druzhba también ha dejado de operar desde enero, causando una grave interrupción en el suministro para Hungría, Eslovaquia, la República Checa y muchos otros países de Europa Central. 3 de los 5 eslabones más importantes han sido desmantelados. El cuarto eslabón fue atacado, justo en la semana infernal, cuando Ucrania desató un ataque contra la refinería de Kishinev-Kelsit. Este golpe fue tan fuerte que obligó a la planta a cerrar completamente, eliminando directamente una gran cantidad de petróleo refinado que Rusia podía exportar. Y para Zagorsk-Labov, el escenario también se desarrolló de una manera igualmente trágica. El 28 de marzo, columnas de humo negro se elevaron desde esta planta después de un ataque con drones. Punto por punto, cada lugar en el mapa energético está siendo eliminado. Mientras la opinión pública mundial centra su atención en Ust-Luga o Quaymot, tras bambalinas, Ucrania está llevando a cabo una campaña meticulosamente planificada como nunca antes para quebrar toda la cadena de suministro de la región de Siberia. Las incursiones aisladas anteriores han terminado, dando paso a una estrategia de ataques profundos, meticulosos y sistemáticos contra los puntos críticos de la economía rusa. Esta es la peor pesadilla para el Kremlin. Putin ha ido perdiendo sus activos estratégicos más valiosos en un contexto donde la economía rusa se está estancando y comienza a mostrar signos de agotamiento. No solo los expertos occidentales, sino también el Banco Central de Rusia y las principales academias económicas en Moscú están emitiendo indicadores de alerta. La economía rusa entró en recesión desde noviembre de 2025 y todo solo empeorará. Ucrania está acorralando a Rusia en una esquina de una pelea a vida o muerte. El desafío ahora es mantener esa presión. La semana infernal pasada debe ser seguida por una serie de ataques continuos, golpes contundentes para asegurar que la cadena de suministro de Siberia no tenga oportunidad de recuperarse. El objetivo estratégico de Kiev en este momento es mantener la parálisis de este sistema. Los cierres temporales recientes son solo el primer paso para demostrar la eficacia de las nuevas armas. Pero si Ucrania persiste, incluso cuando termine la operación Epic Fury, la infraestructura de Rusia no podrá recuperarse. Las pérdidas actuales de miles de millones de dólares pueden convertirse rápidamente en decenas de miles de millones, lo suficientemente graves como para ejercer presión política y obligar al señor Putin a poner fin a la invasión. Mientras Rusia lucha por remendar sus heridas que no dejan de abrirse, Ucrania está resurgiendo más fuerte que nunca. Se están firmando acuerdos estratégicos en Medio Oriente, prometiendo un futuro financiero y militar sostenible para Kiev. Todo se origina a partir de las lecciones aprendidas con sangre y el crecimiento extraordinario durante el enfrentamiento directo con el gigante ruso. En su opinión, ¿cómo afectará el ataque directo de Ucrania a la cadena de suministro de petróleo de Siberia la capacidad de Rusia para mantener la guerra en los próximos meses?